dijimos que tenemos que tener ranuras siempre o alguna apertura para comunicarnos con el mundo exterior, porque si no, esa caja perfecta de metal no sirve para nada, porque no se puede comunicar con el exterior. Entonces, donde le hicimos una perforación y no la resolvimos suficientemente bien para la frecuencia que estamos estudiando, el blindaje se deteriora muchísimo. ¿Sí? Y es por eso que en la práctica el blindaje es complejo, no por el material en sí, o porque esto no funcione, la teoría esta, sino que en definitiva tenemos que tener en cuenta cómo se resuelven cada una de las conexiones y después de las penetraciones del blindaje. Sí, eso es lo que nos va a ser determinante en la práctica. Y después hay otras cuestiones que vamos a ver justo ahora, que es cómo aplicar esto para campo cercano, blindar campo cercano eléctrico-magnético. Así que eso es lo que vamos a ver en este momento. Voy a poner para grabar, como siempre. Bien. Bien. Ahí está compartiendo, ¿no? Sí. Estuvimos estudiando qué pasa con el campo lejano. ¿Sí? ¿Qué pasa con el blindaje de campo lejano? Asumimos una onda plana que llega a incidente y vimos cómo se atenúa y se refleja, y esas dos funciones, esos dos efectos de atenuación y reflexión generan el blindaje que conocemos, o la disminución del campo transmitido a la derecha de este metal o material o barrera que pusimos para blindar. Determinamos expresiones cerradas, analíticas y exactas para el caso de campo lejano. Esto no lo vamos a poder hacer para el campo cercano porque, bueno, como sabrán, el campo cercano es bastante más complejo, cómo cambia, cómo son sus expresiones a medida que cambia la distancia o cambia el ángulo, etc. Entonces es muy difícil generar este tipo de resultados. Sin embargo, vamos a utilizar algunas aproximaciones que dan resultado bastante práctico y útil, ¿sí? En la práctica. Vamos a, entonces, esperen. Bien, vamos a utilizar entonces estas aproximaciones para estudiar qué pasa con el campo cercano y el blindaje en campo cercano. Y lo que vamos a hacer es estudiar dos casos, el caso de fuentes de campo eléctrico y fuentes de campo magnético. ¿Sí? Es decir, como si pudiéramos aproximar la fuente que lo emite por una fuente que sea como un dipolo de eléctrico, un dipolo de Hertz, o un dipolo magnético, ¿sí? Un dipolo, un lazo, una antena lazo, loop pequeño, ¿sí? Un lazo pequeño. Entonces esas dos van a ser nuestras fuentes, y lo que vamos a hacer como método es reemplazar donde antes teníamos eta 0, ¿sí? Como impedancia del medio, vamos a reemplazarlo por la impedancia de la onda. La impedancia de la onda no es la impedancia intrínseca del medio, sino que es la relación entre E y H. ¿Sí? Es la relación entre E y H. Pero E y H tienen sus distintas componentes. Claro, en campo lejano E y H son ortogonales entre sí. Y si yo tengo, por ejemplo, un dipolo eléctrico, tengo que E está en la componente θ, ¿sí? Y H está en la componente φ. Y la relación entre ellos en campo lejano, ¿cuánto vale? La relación entre E y H en campo lejano, para una onda plana. ¿Nadie sabe? ¿No hicieron alguna materia de física, electromagnetismo? ¿Uno sobre ETA era? ¿O algo por el estilo? ETA, vale, exactamente, ETA 0, de hecho. ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? Ahí está. 120 pi. 120 pi, ¿sí? Raíz de mu 0 sobre epsilon 0. Eso es lo que vale
cuando tenemos nosotros una onda que viaja, ¿sí?, en campo lejano, una onda plana, eso es lo que vale la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Ahora, si la señal, si esa onda electromagnética está en campo cercano, el campo eléctrico no va a estar no va a estar en tita, el campo magnético, o sea, no solo en tita, campo magnético no solo en phi, y la relación entre ellos, ¿sí?, no va a ser eta cero, no va a ser la impedancia intrínseca del medio, no va a ser raíz de mu cero sobre epsilon cero. Es la impedancia de la onda, que es ZW, y que vamos a ver cómo calculamos, porque es distinta para el caso del dipolo eléctrico, o dipolo de Hertz, que para el dipolo magnético, ¿sí? O sea, para el caso de un lazo pequeño. Eso se estudia, lo podemos estudiar en alguna materia de antenas. Está en el capítulo, creo que 7 de este libro, ¿sí?, donde se hace un resumen de lo más básico de teoría de antenas. Y ahí van a ver cómo en campo cercano tenemos varios componentes, ¿sí?, del campo eléctrico y magnético que dan origen a este fenómeno. Entonces, bueno, como decíamos, en campo lejano tenemos onda plana, los campos E y H son ortogonales entre sí y ortogonales a la dirección de propagación. La relación entre los campos E y H es la impedancia intrínseca del medio, y el campo eléctrico y magnético varían o decaen con 1 sobre R, ¿sí? Decaen con 1 sobre R. En campo cercano ninguna de estas condiciones se cumple, ¿sí? No pasa nada de esto. En principio hablando a distancias menores que 3 por lambda, ¿sí?, por lambda en el vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa en campo cercano? Bueno, vamos a estudiar por separado el caso de fuentes eléctricas y fuentes magnéticas, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poco de qué es una fuente de campo eléctrico y qué es una fuente de campo magnético, o sea, a qué asimilamos cada una de esas cosas. En el caso del dipolo eléctrico, como dijimos, lo que sí vamos a poder decir entonces es que es la relación entre E en tita sobre H en phi. Y eso nos da una impedancia de onda, si tenemos en cuenta los campos cercanos calculados con teoría de antenas, para el caso de un dipolo eléctrico, ¿sí?, nos dan esta expresión bastante más compleja que eta cero. Pero fíjense que para el caso de que R tiende a infinito, ¿sí?, los casos en lo que prevalece es este término de 1 sobre R, y fíjense que este término es igual a esto, se cancela, y cuando R tiende a infinito, la impedancia de la onda tiende a eta cero. Es decir, para campo lejano, ¿sí?, cuando R tiende a infinito o es suficientemente grande, en realidad cuando R es mayor que 1 sobre beta cero, entonces ya, la impedancia de onda tiende a la impedancia, o se hace igual ya a la impedancia intrínseca de ese medio, y en este caso del vacío. ¿Está bien? Pero si no tenemos que considerar toda esta expresión. Bueno, esta expresión para el caso de campo cercano, beta R mucho menor que 1, ¿sí?, lo podemos aproximar con este término, ¿sí?, con estos primeros términos, y entonces lo que nos termina quedando es eta 0 sobre beta 0 sobre R, ¿sí? Tengamos en cuenta que en el caso de campo cercano, el campo eléctrico decae para el caso de un dipolo eléctrico con 1 sobre R al cubo, y el campo magnético con 1 sobre R al cuadrado, ¿sí? Entonces nos queda la relación de E sobre H como 1 sobre R, ¿sí?, decae como 1 sobre R. Pero arranca de una impedancia alta que empieza a decaer, ¿sí?, hasta llegar a eta 0, ¿sí? En forma de asíntotas pasa esto. Entonces podemos aproximar esta expresión para el caso del dipolo eléctrico, de fuentes eléctricas de campo cercano, como 60 por lambda 0
sobre R. ¿Sí? Decae con R, ¿sí? La impedancia. Entonces, hallamos una expresión sencilla de la impedancia de onda, ¿sí? O la relación entre E y H, para el campo eléctrico y magnético que tienen a partir de una fuente de campo eléctrico. Bueno, lo mismo podemos hacer a partir de una fuente de campo magnético, un dipolo magnético, en este caso el campo eléctrico está en la dirección de phi y el campo magnético en la dirección de θ. Esto considerando, ¿no?, un dipolo magnético orientado en el eje Z, que es lo mismo que consideramos acá en el caso eléctrico, un dipolo eléctrico orientado en el eje Z. Bueno, entonces calculamos cuánto vale la impedancia de onda, ¿sí?, en este caso, y también resolviendo y aproximando en primer orden, tenemos eta 0 por beta 0 por R, es decir, que aumenta, ¿sí?, linealmente hasta tender de nuevo en el infinito o en distancias grandes, es decir, en campo lejano, tiende a eta 0. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, y en el caso del campo magnético, fuente de campo magnético, el campo magnético es el que cae con 1 sobre R al cubo, y el campo eléctrico el que cae como 1 sobre R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, conocido teoría de antenas. Y por eso la relación nos queda que sube con R, ¿sí? Entonces, también podemos de forma aproximada, entonces, determinar una relación muy sencilla para la expresión de la impedancia de onda en el caso de una fuente de campo magnético, ¿sí? Y es esta expresión. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, tenemos acá en θ sobre h en phi, es decir, la impedancia de una fuente de campo eléctrico. Fíjense que hace, bueno, una pequeña panza acá abajo y después tiende, ¿sí?, a eta 0, que es 120 pi o 377 ohms. Esto lo vemos acá también, ¿sí?, en este mismo gráfico, donde están superpuestas el caso del campo eléctrico, de fuente de campo eléctrico, y fuente de campo magnético, ¿sí? Fíjense que por esa razón a esto se lo llama campos de alta impedancia, a los que son de campo eléctrico, alta impedancia, porque su impedancia es mayor que eta 0, mayor que la intrínseca del vacío. Y a las fuentes de campo magnético las llamamos fuentes de baja impedancia, porque su impedancia es menor que eta 0. ¿Sí? Bueno, a medida que continuamos, esto es en función de R sobre lambda 0, ¿no? A medida que aumenta la distancia, ¿sí?, y en particular el cruce de estas asíntotas se produce cuando R sobre lambda 0 es igual a 1 sobre 2pi, ¿sí? O cuando R es igual a lambda sobre 2pi. ¿Está bien? Por eso esto está normalizado de esta forma. A veces los vemos normalizados de otra forma, estos gráficos, pero bueno, esta es típica. ¿Sí? Y entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá puse, esta es la expresión, ¿sí?, esta recta sería la expresión de la impedancia de onda para un campo eléctrico en baja frecuencia. Fíjense que es una recta la expresión, entonces cae así. Y esta expresión es para el campo magnético, ¿sí?, y sigue subiendo. Por supuesto, esto funciona hasta donde justamente ocurre esta situación, donde R es lambda sobre 2pi, ¿sí? Y a partir de ahí, asíntota es 377. Entonces, esto es también un ejemplo de un cálculo que hice en Octave para comprobar esto y nada, hacerlo para un caso particular que era R, distancia igual 1 metro, ¿sí? A una distancia de 1 metro, entonces tenemos que a esta frecuencia, fíjense que este es un gráfico que está en otra escala, acá tenemos la frecuencia, ¿sí?, pero es lo mismo, porque definida una distancia, ¿sí?, aumentando la frecuencia es lo mismo que hacer esto, ¿no? ¿Sí? Por eso esto está en función de R sobre lambda. Como está en función de lambda, el lambda es inversamente proporcional con la frecuencia, es lo mismo.
Está bien, entonces acá se puede ver que para frecuencias suficientemente altas, bueno, también tenemos que esto tiende a la impedancia intrínseca del vacío. Pero en frecuencias más bajas, ¿sí? O hablando o en campo muy cercano, ¿sí? Lo que empieza a pasar es esto, ¿sí? Esto para una distancia de 1 metro, a partir de qué frecuencia estamos hablando de campo cercano, ¿sí? Así que bueno, son equivalentes. ¿Sí? Pero lo que quiero que se queden es esto, fíjense que la impedancia de onda es muy distinta para el caso de campo eléctrico que de campo magnético. Y otra cosa, la impedancia es mucho más baja, ¿sí? En el caso de la impedancia de la onda es muy baja en el caso de campo magnético. Bueno, entonces, ¿qué son fuentes eléctricas y fuentes magnéticas de campo eléctrico? Bueno, fuentes eléctricas, lo que tiene que ver con o lo que podemos asimilar o modelar como un dipolo eléctrico. Puede ser una traza, no sé, de un PCB con modo común, ¿sí? Que tengamos arcos eléctricos, chispas, motores de continua, ¿sí? Donde en los brayes esto emite arcos, ¿sí? Entonces esto lo modelizamos, lo emulamos con una fuente, lo modelizamos como una fuente de campo eléctrico. En cambio, fuentes de campo magnético, como se imaginan, son transformadores, ¿sí? Inductores, lazos de corriente, todo eso me da lugar a modelizarlo como un pequeño lazo, ¿sí? Entonces, son fuentes de campo magnético. En las cercanías de esos componentes, ¿sí? Nos va a pasar todo esto, que el campo magnético cae como 1 sobre R cubo, el campo eléctrico como 1 sobre R cuadrado, y eso quiere decir que la impedancia es más baja, etc. ¿Sí? Entonces, campos eléctricos, campos magnéticos, fuentes eléctricas, fuentes magnéticas, o campo eléctrico, campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Podemos estudiar esto a partir de las mismas expresiones que teníamos antes, que era eta 0 más eta, ¿sí? Para la reflexión, ¿no? El término por reflexión. Eta 0 más eta sobre 4 eta 0 más eta, ahora lo reemplazamos eta 0 por la impedancia de onda, ¿sí? No es más la impedancia de intrínseca del vacío, sino que lo reemplazamos por la impedancia de onda en cada caso. Entonces nos queda, en el caso del campo eléctrico, ¿sí? Una constante, ya pasado a dB, una constante más esta expresión, ¿sí? Es algo que depende, que crece con la conductividad y decrece, ¿sí? Fíjense, de esta forma con la permeabilidad, la frecuencia y la distancia. Entonces, fíjense que este valor es incluso más alto, claro, porque la impedancia de onda es más alta que la del vacío, ¿sí? Más alta que la impedancia intrínseca del vacío. Entonces, R, las pérdidas por reflexiones, son mayores que para el caso de onda plana. Y aumenta al disminuir la distancia entre la fuente y el blindaje. Quiere decir eso, ¿sí? Si yo disminuyo la distancia entre la fuente de campo eléctrico cercano, ¿sí? Entonces voy a tener una mayor reflexión de esta onda. La pérdida de absorción no varía con el tipo de fuente, ¿sí? Es lo mismo si era la absorción va a ser la misma, ¿sí? Que se atenúa de igual forma. Ahora, hacemos lo mismo para fuentes magnéticas, ¿sí? Y reemplazamos la impedancia de onda por la impedancia de onda que obtuvimos para el caso de fuentes magnéticas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, bueno, de movida, ¿no? Estos valores, y cómo acá aparece, digamos, invertido esto, en el sentido de que acá aparece la frecuencia en el denominador y lo mismo la distancia. Entonces, disminuye la pérdida por reflexiones, ¿sí? Al disminuir la frecuencia. Esto quiere decir, ojo con las frecuencias bajas, ¿sí? Porque las frecuencias bajas
voy a tener un problema en el caso de fuentes de campo cercano magnéticas para poder blindarlas. Y además disminuye la pérdida de absorción, digamos, es típicamente baja, a frecuencias bajas en general, y por lo tanto debemos utilizar otras técnicas para blindar campos magnéticos a bajas frecuencias. ¿Sí? Es decir, campos magnéticos a frecuencias bajas, por estas razones que estamos viendo, vamos a tener que identificar otros métodos adecuados para blindar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de ese tema? Bueno, continúo con la respuesta a la última pregunta que hicimos, ¿sí? Que es básicamente cómo blindar cuando tenemos fuentes de campo magnético de baja frecuencia. Entonces dijimos, la pérdida de absorción tiende a ser, la pérdida de absorción va a ser la predominante, no la de reflexión. Ya dijimos que la de reflexión en frecuencias bajas, en el caso de fuentes magnéticas, es muy chica, o disminuye mucho. Entonces, si bien domina la pérdida por absorción, ¿sí? Es predominante, tanto la pérdida por absorción como la pérdida por reflexión suelen ser muy bajas. Recordemos que habíamos dicho ya que a mayor espesor del blindaje iba a ser mejor, ¿sí? Esto tiene que ver con que la pérdida por absorción también domina en fuentes de campo magnético, ¿sí? Todo lo que habíamos visto para en el caso de campo lejano también. Pero en el caso de campo cercano, campos magnéticos, es particularmente difícil por lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar métodos alternativos para blindar, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar dos casos que típicamente se utilizan y que son la de derivar el campo magnético, desviarlo, ¿sí? Desviarlo y derivarlo por donde nosotros queremos. Entonces con eso logramos que no se meta dentro del recinto que nosotros queremos. ¿Sí? Es el concepto de reluctancia, de ofrecerle una menor impedancia, o en este caso reluctancia, para que el flujo magnético viaje por ese camino. Y la otra es la generación de un flujo opuesto, ¿sí? Vía ley de Faraday. Vamos a ver estos dos conceptos. Tenemos representados en esta imagen. A la izquierda el primero, que es de derivación del campo magnético. Imaginemos que tenemos un campo magnético, ¿sí? Que está orientado de izquierda a derecha, que viaja en ese sentido, y queremos desviarlo. ¿Cómo desviamos las líneas de campo magnético? Bueno, simplemente introduciendo un camino alternativo con una menor reluctancia. ¿Sí? Es decir, ponemos un material con un mu sub r mucho mayor que 1, entonces las líneas de campo magnético van a tender a concentrarse, a agruparse por donde está ese material. Y eso quiere decir que las vamos a poder desviar con una mayor relativa eficiencia a través de ese material. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto de la izquierda, de derivación del campo magnético? Me parece que ese no es muy complejo. Y el concepto de la derecha es el siguiente. Bueno, tenemos un campo magnético y un flujo magnético, entonces, que le hacemos atravesar una espira cerrada. Una espira en cortocircuito. Bueno, eso va a producir, ¿sí? Si atraviesa de forma transversal, ¿sí? La sección transversal, va a producir una corriente en esa espira que se va a oponer al flujo que es atravesado, ¿sí? Por esa espira. Esa corriente que produce un flujo que se opone, se representa acá, ¿sí? Se representa acá la corriente en este sentido, y por regla de la mano derecha, el flujo inducido se opone
¿sí? Al flujo que estaba incidiendo. Y de esta manera, con esta técnica, podemos lograr contrarrestar de forma bastante eficiente, en algunos casos, el, el campo magnético incidente. ¿Sí? Así que es bastante interesante, ingeniosa esta técnica. Con respecto a la primera técnica, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que hay algunas consideraciones prácticas eh, que vamos a tener que tener en cuenta para resolver esto en la vida real. Y una es que la permeabilidad de los materiales decrementa cuando aumenta la frecuencia. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado, ¿sí?, justamente en esta misma materia, porque esta materia hace uso esta disciplina hace uso de materiales ferromagnéticos cuando tiene que lidiar con el campo magnético. Y bueno, lo habíamos visto en cómo se comportaba esto para bloquear corrientes en distintas frecuencias. Entonces, en frecuencias altas habíamos visto este concepto que tenemos acá representado. Fíjense que nosotros podemos pensar que si le ponemos un material de mu metal, por ejemplo, si esos materiales o permaloy, esos materiales de mucha permeabilidad, ¿sí?, de alta permeabilidad, lograríamos una mejor condición en esto, ¿sí?, en esta derivación del campo magnético, y va a funcionar mucho mejor porque mu sub r es mucho mayor. Eso va a ser verdad en baja frecuencia. Pero ojo con este valor que nos dan, ¿sí?, los fabricantes, porque los dan en general a frecuencias bastante bajas, ¿sí?, un K o algo así. Ahora, a frecuencias, o menos, ¿no? A frecuencias más altas, fíjense que blinda lo mismo el acero, o sea, tiene la misma permeabilidad, ¿sí?, el acero que el mu metal, que es mucho más caro, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí?, que a qué frecuencia estamos trabajando, y este hecho de que a frecuencias altas la permeabilidad relativa disminuye considerablemente. Así que ojo con qué frecuencia estamos trabajando, y podemos estar gastando muchísima plata en un material de mu metal para hacer blindaje magnético, cuando en realidad, por el hecho de estar operando a frecuencias altas, no es necesario, no conviene, y terminan blindando lo mismo. Y otra desventaja o inconveniente que podemos llegar a tener es que la permeabilidad, ¿sí?, de material ferromagnético decrementa cuando aumenta la intensidad del campo magnético, ¿sí? Eso lo habíamos visto y lo conocemos perfectamente, porque la permeabilidad es la permeabilidad relativa, ¿sí?, es la pendiente de la relación entre B y H, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando H aumenta demasiado, el núcleo satura, ¿sí?, el material se satura y disminuye la pendiente, es decir, disminuye mu sub r, ¿sí?, la permeabilidad relativa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema cuando queremos blindar en frecuencias bajas? Por ejemplo, valores de corriente muy altas, ¿sí? La corriente de alimentación, por ejemplo. ¿Cómo hacemos en esos casos? Porque de corrientes muy altas van a implicar, por supuesto, H es proporcional a N por I, y eso va a implicar campos eléctricos altos, entonces necesariamente puede ser que el núcleo sature. Bueno, podemos implementar un blindaje por capas, donde el campo magnético incidente, ¿sí?, va a incidir justamente en un material que tiene una permeabilidad relativamente baja, ¿sí?, pero una saturación alta, una capacidad de saturación alta, ¿sí?, justamente porque el mu sub r es más bajo y permite esto. Entonces, las primeras capas
van reduciendo el campo, pasan de, porque acá está esquematizado, de este valor a este valor más pequeño, reducen algo el campo, no lo suficiente, y no demasiado tampoco, pero el núcleo no satura, ¿sí? No lo reducen tanto porque tiene baja permeabilidad, pero el núcleo no satura tan rápido. Y después de que el campo eléctrico ya es menor, ahí sí le vamos poniendo materiales con mayor MUSUR, ¿sí? Que saturan antes, que podrían saturar antes, o en el caso de que el sol incidiera con este campo saturarían, pero como yo ya reduje el nivel de campo, entonces no satura y logra atenuar mucho el campo magnético. ¿Sí? Entonces, a partir de esta técnica de múltiples capas del campo magnético con distintos materiales, logro reducir los efectos de la saturación. ¿Se entendió? Cualquier pregunta, me dicen, ¿sí? Bueno, y esta es la otra técnica que habíamos visto, sí, perdón, la de acá a la derecha, de contraponer un cortocircuito a la dirección del flujo magnético que se está generando. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un transformador como es este caso, ¿sí? Es una fuente de campo cercano de baja frecuencia, pensemos que es este caso que estamos analizando, y decimos, bueno, voy a usar la técnica de cortocircuitar para producir una corriente que vaya en contra del flujo incidente. Entonces, el flujo en este circuito magnético, el flujo de X, ¿sí? Es el que se va a producir por acá afuera. Si esto fuera ideal, por supuesto, si yo no tengo X y va todo en el material ferromagnético, así y así, bueno, entonces yo no tengo ningún problema. Pero cuando yo ponga este bicho en un circuito real, voy a tener emisiones de campo magnético, ¿sí? De campo cercano, en las cercanías de este dispositivo. Y esto se va a propagar. Entonces, yo lo puedo pensar en blindar directamente en el campo cercano. Bueno, ahí localmente. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, esta es una de las técnicas. Y entonces lo que voy a poner es esta cinta, ¿sí? Cortocircuitada, que van a ver típicamente en muchos de estos dispositivos. ¿Y cómo funciona? Bueno, visto de arriba, así visto desde acá, digamos, corte desde acá, tenemos una cinta que está cortocircuitada en este sentido y que, por ejemplo, asumiendo que el flujo del X viene en este sentido, ¿sí? Viene saliente hacia la pantalla, y viene por acá arriba, entonces viene saliente por la pantalla. Entonces esto va a generar una corriente en este sentido que se va a oponer, perdón, esto me quedó al revés. Acá lo estoy viendo. Esta corriente va hacia la derecha, ¿sí? Perdón por ese detalle. Esta corriente va hacia la derecha porque el flujo que genera se opone a este flujo, ¿sí? Que es el que la genera. ¿Está correcto? Bueno. Bueno, acá terminamos con este tema también, ¿sí? De fuentes de campo cercano y cómo blindables. ¿Qué les pareció este capítulo, bueno, de blindaje y los distintos tipos? ¿Se entendió más o menos? Me faltó un poquito de otras cosas, pero bueno, lo voy a dejar para también, como hicimos la última vez, para dejárselos en los días subsiguientes, ¿sí? Grabado. Ahí termino de grabar. Bien, entonces, les quería preguntar eso y cómo, si entendieron lo que expliqué en la grabada el sábado pasado y si la pudieron ver. ¿La pudieron ver, no? ¿Alguien la vio? Yo todavía no la vi. Miren que si no los ven no les grabo más nada, porque sí.
¿Se imaginan Voy que a estoy verlo, acá el sábado? Estoy acá el sábado en mi casa grabando como un loco solo. Y yo sé que estoy sola, pero yo sé que después ustedes lo van a ver. Entonces ahí digo, no, no estoy tan loco. Pero bueno, así que véanlo, véanlo, así saben de qué se trata. Bueno, eso por supuesto entra, todo entra en todo lo que vemos en las presentaciones es lo que entra principalmente, ¿no? Para los exámenes. Bueno, ¿alguna duda tienen sobre esto que vimos? ¿Sobre otras cosas? Estamos a una semana del parcial, ¿no tienen ninguna duda? Espero No, yo por ahora no. que hagan un poquito de ejercicios o de repasar la teoría, ¿sí? Repasen la teoría, hagan ejercicios y hagan consulta. Bueno, entonces, como les decía, pero vuelvo a recapitular, yo les voy a avisar antes, chequen por si no les llegan las notificaciones rápido, chequen también ahí a último momento las notificaciones en el campus y les voy a estar diciendo bien cómo va a ser la metodología para el examen, ¿sí? Por el campus. Les voy a avisar ahí cómo vamos a hacer exactamente para el examen. ¿Sí? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos el viernes que viene. En principio, pienso que de alguna manera nos vamos a ver. Si no es que lo subo al campus, y bueno, ya les voy a ir diciendo. Igual, lo más probable es que más o menos en el momento en que estén haciendo el examen, yo esté disponible, cosa de que también tienen alguna consulta o algo del enunciado, obviamente, yo les puedo ahí dar una mano. ¿Sí? Bueno, si no hay más, nos vemos el viernes probablemente. ¿Sí? Adiós y buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. Nos vemos.